volumen de aire correcto. Ahora díganme, hasta este punto, ¿qué hizo la persona? Ya, quiero escucharlos, por favor. Una expiración normal. Pero ustedes le tienen que decir a su paciente, ahora expira todo lo que puedas. Y si el paciente no sabe qué es una expiración, díganle, sopla todo lo que puedas. Y entonces, si hace una expiración forzada, va a llegar hasta aquí. ¿Podemos sacar todo el aire de nuestros pulmones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos sacar todo el aire de nuestros pulmones? No. Y por más esfuerzo que hagamos, no lo vamos a lograr. Porque quien nos ha creado, ha hecho. A ver, ya me olvidé de decirles quién nos había creado, ¿no? Ya. Quien nos ha creado, ¿qué ha hecho? Ha puesto los pulmones en la caja torácica. Y la caja torácica está herméticamente cerrada. No entra aire, no puede entrar aire. Está cerrada totalmente. Y es más, en esa caja torácica, o sea, fuera de los pulmones, dentro de la caja torácica, tenemos presión negativa. ¿Y qué quiere decir presión negativa? A ver, si vamos a la figurita. Aquí. ¿Qué quiere decir presión negativa? Aquí hay presión negativa. ¿Y esa presión negativa qué hace? Jala a los pulmones hacia afuera. Los jala. De tal forma que por más esfuerzo que nosotros hagamos de sacar todo el aire, no vamos a poder. Porque aquí los pulmones están siendo estirados hacia afuera. Y naturalmente va a quedar siempre un aire dentro. Eso es muy importante para mantener nuestra vida. Pero ¿qué podría ocurrir aquí? Por ejemplo, quienes sufren un accidente es muy delicado. Una fractura de costilla puede romper el diafragma. ¿Y qué pasa? Entra aire. Y si entra aire, ¿qué va a ocurrir? Se pierde esa presión que estira los pulmones hacia afuera. Y si se pierde eso, ¿qué va a pasar con los pulmones? Se encogen. Y puede haber colapso. Cuando es muy grave se puede colapsar, pues todo, ¿no? Pero también el colapso puede ser por zonas. Entonces van al hospital y ustedes en el hospital los tienen que tratar. Les hacen hacer ejercicios a las personas para que se recuperen de ese colapso, para que el pulmón, esa porción del pulmón que colapsó, se pueda recuperar. ¿Qué les dan? Les dan una especie de tráqueas que en el extremo tiene una pelotita. Y entonces ahí tienen que inspirar y expirar, pero la pelotita todo el tiempo se tiene que mantener en un determinado nivel. Eso lo tienen que practicar varias veces en el día. Y luego tienen que medirse, ya les voy a decir qué se mide, para ver si los pulmones se están recuperando o no. ¿De acuerdo? Es un tema muy, muy bonito. Cuando entra aire aquí, a eso se le dice neumotórax. Ya les he puesto un artículo de esos en el aula para que puedan leer. Los médicos también crean neumotórax terapéuticos. Hay zonas de pulmón que por determinada enfermedad se pueden dañar y que necesita que esa zona de pulmón descanse para que se recupere. Y entonces crean un neumotórax para esa zona de pulmón, para que se recupere. Neumotórax terapéutico, lo crean también. Bueno, ese es tema para que ustedes lean. Bien, estábamos acá. Y entonces, cuando hacemos una expiración forzada, no vamos a poder eliminar todo el aire de los pulmones. A este volumen, ¿qué se le dice? Volumen de reserva expiratorio. Reserva, esa palabrita es interesante. Volumen de reserva expiratorio. ¿Cómo lo definimos? ¿Qué es el volumen de reserva expiratorio? Es el volumen de aire que corresponde a una expiración forzada después de una expiración normal. Es esto. ¿De acuerdo? Es esto. Es una expiración forzada después de
una expiración normal. ¿Todas las personas tendremos este mismo volumen? No. Quienes son deportistas desarrollan más esto. Quienes somos sedentarios, menos. Y queda un aire aquí. Este aire que queda en los pulmones se llama volumen residual. Si quieren le dicen volumen de aire residual. ¿Y qué es el volumen de aire residual? ¿Cómo lo podemos definir? Es el volumen que queda en los pulmones después de una expiración forzada. Y aquí puede haber pregunta de examen. ¿Qué pasa si aumenta el volumen de reserva expiratorio? ¿Qué pasa si el volumen de reserva expiratorio fuese mayor que lo normal? ¿Sería un indicador de qué? De colapso. Sería un indicador de colapso. Si este volumen aumenta más, este aire residual sería menos. Y eso sería un indicador de colapso. Camino al colapso pulmonar. ¿De acuerdo? Sí. Si este volumen fuese más, si tú forzadamente llegas aquí, pero sigues bajando más, este volumen de aire residual está disminuyendo. Y si está disminuyendo, no es bueno, porque estaríamos camino a un colapso. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora díganme, ¿qué hicimos hasta aquí? Completito. Inspiración normal, por favor. Inspiración normal. Y ahora le pueden decir a su paciente, ya, inspiraste hasta aquí, pero sigue inspirando. Sigue tomando aire, toma todo el aire que puedas. Haz una inspiración forzada y va a llegar hasta acá. ¿A eso qué le llamamos? Volumen de reserva inspiratorio. Volumen de reserva inspiratorio. ¿Cómo lo podemos definir? ¿Qué es el volumen de reserva inspiratorio? Es el volumen que corresponde a una inspiración forzada después de una inspiración normal. Repito, es el volumen de aire que corresponde a una inspiración forzada después de una inspiración normal. Volumen de reserva inspiratorio. Pregunta del examen. ¿Por qué creen que es importante los volúmenes de reserva? Tanto el expiratorio como el inspiratorio. ¿Por qué serán importantes los volúmenes de reserva? ¿Cuándo? Pero ¿por qué son importantes? No me están diciendo por qué son importantes. Si nosotros todo el tiempo estamos sentaditos en reposo y aquí en Arequipa, sin movernos a ningún lado, vamos a estar aquí. Aquí en este pedacito. Y estamos vivos y tranquilos. Pero a ver, si ahorita les digo, como que les quiere dar sueño, pónganse en pie y pónganse a hacer ejercicio, saltar. ¿Van a seguir acá? No. 5 minutos de ejercicio y esto comenzó a crecer. 10 minutos de ejercicio y comenzó a crecer. 3 horas de ejercicio y tienen que ocupar sus volúmenes de reserva. Entonces, quienes son deportistas tienen buenos volúmenes de reserva. Por eso un futbolista corre, va, viene y etcétera. Y ahí está que aumentó su frecuencia respiratoria, pero lo puede hacer porque tiene buenos espacios para poder aumentar de acuerdo a las necesidades. Quienes somos sedentarios, ¿podemos exigirnos y correr así? No, no podemos. Vamos a morir, ¿no? Si nos exigimos, vamos a morir, porque no tenemos estos espacios para poder modificar. ¿De acuerdo? Entonces es muy, muy importante estos volúmenes de reserva. Igual, ¿todas las personas podrán llegar a la cima del BISTI? ¿Por qué no llegan?
términos. ¿Por qué no llegan? Porque no tienen buenas reservas, tanto inspiratoria como expiratoria. Y entonces, ¿a quién le va a dar soroche? ¿A quién le va a dar mal de altura? Precisamente a quienes no tienen buena reserva. Están nada más ahí por caima, al inicio de la subida, y ya no pueden más, y ahí quedan, porque no pueden modificar sus volúmenes. Por eso son importantes esos volúmenes de reserva. Muy bien, entonces, ¿cuántos volúmenes se pueden medir? A ver, los médicos, para poder evaluar la condición de los pulmones de su paciente, ¿cuántos volúmenes pueden medir? 4, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 4? Volumen corriente, volumen de reserva expiratorio, volumen de reserva inspiratorio y volumen residual. Son 4 volúmenes que pueden medir. Computarizadamente en el hospital lo pueden hacer. Pero también hablamos de las capacidades. ¿Y qué cosa es una capacidad? Una capacidad es la suma de volúmenes. ¿De acuerdo? Una capacidad es la suma de volúmenes. Entonces, aquí, yo tengo capacidad inspiratoria. ¿Qué tienen que sumar para conocer la capacidad inspiratoria? Aire corriente más reserva inspiratoria. Otra capacidad, capacidad residual. ¿Qué tenemos que sumar para tener la capacidad residual funcional? Expiratorio de reserva con volumen residual. Capacidad pulmonar total. ¿Qué tienen que sumar para tener la capacidad pulmonar total? Ah, claro, pónganme en el examen todo que yo les voy a poner todas las notas. ¿Qué tienen que sumar para tener la capacidad pulmonar total? Ya, repitiendo, ¿cómo se llama esto? Reserva inspiratoria. Corriente, volumen corriente. Reserva expiratorio. Volumen residual. Lo más que han medido en una persona es 6 litros o 6.000 mililitros. Lógicamente que eso también depende de la estatura de la persona, de la caja torácica que tenga, va a depender mucho, ¿no? Entonces lo más que han medido es 6 litros como capacidad pulmonar total. Más de eso no hay, por eso es que los espirogramas también van hasta 6. Cuidado porque en el examen me dibujan un espirograma hasta 100. Ahí sí que les pongo 0 en todo el examen, ¿ya? Porque sería totalmente ilógico, ¿no? 100 litros. 100.000 litros. Ya está. Y he dejado al final esta capacidad vital. Esta es la que los médicos indican que se mida a su paciente en su domicilio, por ejemplo, porque esta sí se puede medir con mucha facilidad. Y para la capacidad vital es que existen estos espirómetros que solo miden capacidad vital, que son así sencillitos y de fácil uso además. Entonces, los médicos, ¿qué le van a decir a su paciente? Todos los días a las 6 de la mañana hace lo siguiente: una inspiración forzada, tomas todo el aire que puedas, te pones el espirómetro en la boca y ahí soplas todo lo que puedas. Estamos entre una inspiración forzada y una expiración forzada. ¿Qué estamos sumando para conocer la capacidad vital? Reserva inspiratorio, aire corriente, reserva expiratorio. Ahí no nos va a engañar el paciente, porque le estás diciendo, toma todo el aire que puedas y luego soplas todo lo que puedas. Pero si yo le voy a decir, haz una inspiración normal y luego una expiración normal, va a salir cualquier cosa. Entonces, el estándar para poder medir y comparar los valores es entre los extremos forzados. ¿Y qué vamos a tener? Capacidad vital. La capacidad vital va a cambiar, pues no va a depender de cada persona.
las personas que tienen más contextura, son más altas, tienen mayor diámetro de caja torácica, van a tener mejor capacidad vital, pero también va a ser dependiente. Va a ser dependiente de dónde eres nativo. ¿Eres nativo del nivel del mar o eres nativo de mayor altura? Quienes vivimos en mayor altura tenemos mejor capacidad vital que uno que vive o que es nativo del nivel del mar. Muchas veces hay muchas personas que vienen del nivel del mar y aquí en Arequipa terminan en el hospital con oxígeno. ¿Por qué? Porque no tienen buena capacidad vital, no tienen buenos volúmenes de reserva. Terminan en el hospital. ¿Eso se puede mejorar? Claro que sí se puede mejorar. ¿Y cómo mejoramos? Con el ejercicio físico, ¿no? 1 minutito hoy día, mañana 2. Quienes somos sedentarios no hay que atreverse a hacer ejercicios fuertes, ¿no? Poquito a poquito, de manera progresiva. Está determinado también por el género. Masculino, mayor capacidad vital, femenino, menor. Está determinado también por la edad. Y no porque los pulmones estén funcionando mal, ¿no? Por la edad. Los menores tienen menos tamaño de pulmones y eso no significa que tengan una capacidad vital que no corresponde a lo normal. Está determinado por las enfermedades. Por ejemplo, quienes han sufrido de poliomielitis tienen menor capacidad vital. ¿Por qué? La poliomielitis afecta los nervios y sabemos que tenemos las placas motoras y sabemos que tenemos los músculos intercostales, que son los músculos que participan en la respiración. Entonces, si un músculo no está funcionando adecuadamente, no puedo hacer un adecuado trabajo respiratorio y de hecho que la capacidad vital está disminuida. Entonces, hay muchos factores que van a determinar esta capacidad vital. ¿Qué les pregunto esto? Ya pues diga, ya ven, les doy la oportunidad y no dicen nada. Y al final ya saben que cumplo o no he cumplido, los he engañado. ¿Qué? Las capacidades. ¿Ya cuántas capacidades tenemos? ¿Está bien que pregunte así? ¿Cuántas capacidades se puede pedir en una persona? Ah, esa, ¿no? Ahí se despierta. 4 capacidades también, ¿no? Que resultan de sumar por algo les tengo que preguntar. De hecho que sí, ¿pero qué? Bueno, este tema también es muy bonito. Al final todo es bonito, ¿no? A mí sí me apasiona realmente hablar del aspecto básico de esto, porque de la clínica no. Me desmayo si veo a una persona con una lesión así, una herida abierta y no puedo, realmente, ¿no? Entonces, sí, la formación de los médicos es admirable, ¿no? Es admirable. Cuando es correcta, cuando es realmente que el médico da todo lo que conoce en su profesión por ayudar a su paciente, eso es muy admirable. Porque está trabajando con una persona, es su vida, ¿no? De la persona, es verla en la lesión, es ver de respiratorio, cuando decimos tensión superficial. Y ya lo habíamos visto. ¿Qué es tensión superficial? Excelente, ¿no? Excelente. Y cuando todas las fuerzas de cohesión molecular están funcionando, ¿cómo es el área? ¿Más grande o más pequeña? Ahora sí les pongo serio. Yo que los quiero tanto y que les estoy diciendo, y cuando hice esa clase les dije, ¿sí se acuerdan, no? Les dije, cuando hagamos respiratorio les voy a preguntar eso. Ya está, ahora, ¿qué hago? 2 puntos menos sobre el examen. Pero no me están respondiendo. Es más, todavía les he dibujado así, ¿no? Les he dibujado así. Y les dije, si tenemos las moléculas, hay una determinada área.
¿Qué pasa si se forman todas las fuerzas de tensión superficial? ¿Qué pasa con esa área? ¿Se hace más grande, se hace más pequeña? Se hace más pequeña, porque una se va a tener que acercar a la otra. Una se va a tener que acercar a la otra para formar el enlace. Y entonces, si todas se acercan, ¿qué va a pasar con el área? Va a ser más pequeña. ¿Y qué pasa si yo rompo estos enlaces? Se hace más grande. Eso tiene que estar bien entendido para hablar de respiratorio. ¿De acuerdo? Está de más volver a decir esto, ¿no? Si nosotros vemos una gota, una burbuja, alrededor las moléculas están enlazadas. Y precisamente por eso se le dice tensión superficial, por esto de ahí afuera. Porque si no existiese eso, no habría gota, estaría desarmado todo. Si yo rompo estos enlaces, ya no hay forma de gota. ¿De acuerdo? Eso es tensión superficial, la fuerza de cohesión que existe en la superficie de un líquido. Siempre la tensión superficial va a limitar una interfase, siempre. Si yo tengo un recipiente y aquí tengo agua, pues aquí está la tensión superficial y va a ser una interfase entre dos sustancias no miscibles, entre dos sustancias que no se mezclan. No se mezcla el agua con el aire. Aquí tengo aire y aquí tengo agua. Y hay esta interfase entre dos fases, interfase. Y a eso le decimos tensión superficial. En respiratorio, esto es muy importante, sumamente importante. ¿Por qué? Aquí nos vamos a quedar. ¿Por qué es importante el respiratorio? Miren, nosotros tenemos los alvéolos pulmonares, esféricos. Imaginemos que es como un globo. Entonces, si el globo está seco, y nosotros comenzamos a poner aire, aquí vamos a generar una presión interna. Si seguimos poniendo más aire, la presión interna va a ser cada vez mayor. Más aire, mayor. El globo se infla y explota. ¿De acuerdo? Ya está. Pero si hemos puesto aire hasta cierto punto y ahora soltamos el globo, ¿qué va a suceder? Ahora el aire va a salir. ¿Por qué? Porque esta presión externa de la membranita lo va a hacer salir. Pero se sale todo el aire que el globito queda pegado. ¿De acuerdo? Colapsó. Pero eso es en un globo seco. Nuestros alvéolos no se parecen a un globo seco, aunque podría haber casos que ya vamos a hablar luego. Nuestros alvéolos están tapizados internamente, están tapizados por un líquido que se llama líquido surfactante, o también se le dice sustancia tensoactiva. Sustancia tensoactiva. Líquido surfactante por lo de tensión superficial. Y sustancia tensoactiva también por tensión superficial. ¿Pero por qué activa? Porque el valor va a estar cambiando dependiendo del momento de la respiración. Por eso se le dice sustancia tensoactiva. No tiene un valor constante, va a ir cambiando dependiendo del momento de la respiración. Este líquido, ¿quién lo produce? Neumocitos tipo 2. Aquí en esta membrana
¿Qué tejido es? Son células epiteliales, ¿no? Es un epitelio. Son células epiteliales. Y son dos, ¿no? Tipo 1 y tipo 2. ¿Quiénes son flaquitas, planitas? Las de tipo 1. ¿Quiénes son más gorditas? Las de tipo 2. Precisamente porque producen esta sustancia. ¿Y por dónde se da el intercambio gaseoso? ¿Por las tipo 1 o tipo 2? Tipo 1, por eso son planitas. Y otra vez, ¿no? Quien nos ha creado, miren cómo ha pensado todo. Tengo que poner células gordas que produzcan líquido, pero también tengo que poner células planitas para que pasen los gases, para que se dé el intercambio gaseoso. Perfecto. Entonces, este líquido, ¿desde cuándo lo tenemos en los pulmones? ¿Desde cuándo? Aproximadamente 7 meses de embarazo, ¿no? Por eso es que cuando un niñito va a nacer prematuro, cuando ya la madre tiene que dar a luz sí o sí, los médicos lo primero que evalúan son los pulmones del bebé. Y dirán pulmones inmaduros, dicen, ¿no? ¿Y cuándo le dicen pulmones inmaduros? Cuando se parecen a los globos secos. No tienen líquido surfactante. Y entonces ahí, ¿qué hacen los médicos? Inyectan una sustancia a la madre que acelera la formación de líquido surfactante. No pueden hacer porque si entra aire, podrían terminar los alvéolos rotos. Normalmente eso no ocurre. Pero ya, entró aire, sale el aire, hace la expiración y ahí sí viene el problema. ¿Qué va a suceder? Colapso. ¿De acuerdo? Cuando no haya líquido surfactante. Eso ayuda a la presión negativa de la caja torácica para mantener ese volumen de aire residual. Es importante. ¿Y un adulto podría tener problemas con la producción de líquido? Sí. ¿Podría perder el líquido? Sí. Y lo venden comercialmente, lo venden el líquido surfactante para que lo puedan poner en los pulmones de las personas. Antes este líquido lo aislaban del cerdo, porque dicen que el cerdo tiene mayor compatibilidad con los seres humanos, ¿no? Entonces aislaban el líquido surfactante. Ahora ya lo producen químicamente, ¿no? Con productos químicos, elaboran el líquido surfactante y lo pueden utilizar los médicos. Pero ¿cómo funciona esto? A ver, ¿qué es lo que ocurre aquí? Este líquido surfactante va a tener un valor de tensión superficial. A la tensión superficial la simbolizamos con la letra griega sigma. Entonces, esto es tensión superficial. Y con ese valor normal de tensión superficial se inspira y se expira normalmente. Y así estamos vivos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en la inspiración? A ver, vamos a analizar esto. En la inspiración, ¿qué ocurre? Miren todo lo que tenemos aquí. Vamos a tener el líquido surfactante con su tensión superficial. También vamos a poder medir un radio en el alvéolo. Vamos a poder medir una presión interna y vamos a poder medir una presión externa. Si decimos inspiración, díganme, ¿qué pasa con el radio del alvéolo? Aumenta, perfecto, aumenta. ¿Qué pasa con la presión interna en la inspiración? Aumenta también. Y si estamos en la inspiración, ¿qué pasa con la presión externo-pleural? Está disminuida, ¿no? Disminuye. Esta es la condición perfecta para que el alvéolo explote. Esa es la condición perfecta para que el alvéolo explote. Está aumentando el radio, está aumentando la presión interna, la presión externa está disminuida, se infla y explota. Pero eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Por este líquido, ¿no? Por la tensión superficial. Y aquí viene la pregunta.
para evitar que el alveolo explote, ¿qué tiene que suceder con esa tensión superficial? ¿Tiene que aumentar o tiene que disminuir? Para eso les he preguntado lo del área y les he recordado lo del área hoy día. A ver, pregunto, para que no explote, ¿qué tiene que suceder con esa tensión superficial? ¿Debe aumentar o debe disminuir? A ver, la pregunta del 20 en el examen. ¿Aumenta o disminuye? Analicen, por favor. Los médicos, cuando se les presenta algún problema, inmediatamente en su cerebro tiene que haber todo un conflicto que les permita solucionar el problema. Aumenta, ¿verdad? Aumenta. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que aumentar? Aquí nos tenemos que imaginar, miren, nos tenemos que imaginar que las moléculas están así. ¿De acuerdo? Que las moléculas están así. Entonces, si el aire está entrando, porque estamos hablando de la inspiración, si el aire está entrando, ¿qué nos conviene? Que los enlaces de tensión estén presentes o no estén. ¿Qué nos conviene? Que estén presentes. Es como decirles, todos tienen que estar agarrados de la mano y fuertemente agarrados de la mano. ¿Por qué? Porque si no nos agarramos de la mano, el aire que entra lo va a explotar el alveolo. Pero si todos estamos fuertemente agarrados de la mano, no voy a permitir que esto siga creciendo. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, en la inspiración, la tensión superficial tiene que aumentar. Todos los enlaces tienen que estar puestos ahí. ¿Para qué? Para evitar que el alveolo explote. ¿Se entendió bien? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en el siguiente proceso? En la expiración. ¿Qué va a pasar con el radio? Disminuye. ¿Qué va a pasar con la presión interna? Disminuye. ¿Qué va a pasar con la presión externo-pleural? Aumenta. Mire, condición perfecta para el colapso. ¿Sí? Condición perfecta para el colapso. Y en este caso, ¿qué tiene que suceder con la tensión superficial? ¿Qué pasa si no disminuye? ¿Qué pasa si todos están enlazados? Más rápido va a colapsar. Entonces tiene que disminuir. La tensión superficial disminuye para evitar el colapso. Nuestros pulmones, ¿a qué están más expuestos? ¿A explotar o a colapsar? A colapsar, ¿no? Por eso es que en medicina más se habla del colapso, más se habla del colapso. Nosotros por nuestro líquido surfactante podemos suspirar, ¿no? En un suspiro hacemos una inspiración forzada, no nos pasa nada, ¿de acuerdo? Pero todo el tiempo están suspirando, tampoco, pero sí hay más riesgo al colapso. Y lógicamente tiene que haber pues esos factores que determinarían el colapso. ¿Se entendió esto? Bien, si nosotros quisiésemos poner una fórmula que nos relaciona todo esto, nos va a quedar así, ¿no? Presión interna menos presión externa o pleural. Y si quieren, a esto junto le pueden decir diferencia de presión. Pero siempre presión interna menos presión pleural va a ser igual a 2 veces la tensión superficial dividido el radio. Dividido el radio. Transporte de gases.
lo han estudiado también cuando han hablado del sistema circulatorio. En la respiración tenemos una respiración externa y una respiración interna. En la respiración externa estamos haciendo el intercambio de gases con el ambiente. Y en la respiración interna es entre la sangre y los tejidos. ¿De acuerdo? Externa es entre la sangre y el ambiente. Interna entre la sangre y los tejidos. Vamos a hablar del transporte de gases. Definitivamente el transporte de gases está determinado por las leyes físicas. Y nosotros ya hemos hablado de esta ley, de la ley de Fick. ¿Qué nos dice la ley de Fick? No, ahora sí les bajo la nota, les advierto, si no me dicen qué cosa es la ley de Fick, porque ya lo hemos visto. ¿Qué nos dice? Ya, usted medio perdonada, medio así a medias. Transporte de gases o productos de mayor concentración a menor concentración y va a haber un coeficiente de difusión. Ya está. Cuando hablamos de la ley de Fick, hablamos de la difusión, ¿no? En términos generales. ¿Y qué cosa era la difusión? Ya, en coro todos lo tienen que decir. Es el transporte de una sustancia a favor de la gradiente de concentración. ¿Y qué quiere decir a favor de la gradiente de concentración? De mayor a menor. Aquí otra vez está la ley de Fick y tiene el mismo principio físico. Nos habla de la difusión. Esta vez hablaremos de la difusión de los gases. Los gases que nos interesan son oxígeno y CO2. ¿El oxígeno se difunde? Sí, difunde. ¿Qué quiere decir que difunda? Que pasa de mayor a menor. ¿El CO2 difunde? Sí. ¿De dónde a dónde? De mayor a menor. Pero específicamente, aquí, ¿qué nos dice la ley de Fick? La ley de Fick nos dice, los gases se van a transportar a favor de la gradiente de presión parcial del gas. Para los gases no hablamos de concentración, para los gases hablamos de presión parcial del gas. Entonces, otra vez, según la ley de Fick, los gases se transportan o difunden a favor de la gradiente de presión parcial del gas. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre los gases van a difundir de mayor presión parcial a menor presión parcial. De mayor a menor presión parcial. Según la ley de Fick tendríamos esta fórmula. Variación de volumen en función al tiempo. Es como decir, se van a difundir 5 litros de oxígeno por minuto. Volumen tiempo. ¿Y esto de qué va a depender? De D. Y eso ya lo conocen y me dijeron. ¿Qué cosa es D? El coeficiente de difusión. ¿Difunde igual el oxígeno que el CO2? No. Miren, aquí están los coeficientes. El CO2 difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Por eso es que no podríamos estar en esta habitación todos nosotros con las ventanas y puertas cerradas. De nuestro organismo sale bastante CO2 y entonces este ambiente se saturaría de CO2 y si se satura de CO2 nos vamos a comenzar a intoxicar. Comenzamos con un adormecimiento, incomodidad, porque el CO2 difunde mucho más rápido que el oxígeno y es tóxico para nosotros. ¿De acuerdo? Eso es D. ¿Qué cosa es A? Si conocen qué cosa es A. El área de difusión. Y puede ser mayor o puede ser menor, ¿verdad? ¿Qué cosa es D? La distancia. En Fick de líquidos vimos como X. Esto será de la barrera
alveolo capilar. Díganme, ¿cuál es la estructura de esa barrera alveolo capilar? ¿Sí? Porque es tener pues el alveolo y aquí va a haber toda una estructura, ¿no? A esto le estoy diciendo D. Esto es alveolo, esto es el interior del alveolo y aquí tendremos la sangre. Entonces, esa barrera alveolo capilar, ¿qué estructura tiene? De hecho, me la conocen, ¿no? Ya me he estudiado en histología, citología o anatomía. ¿No han hecho todavía eso? Ah, no han hecho eso. Siempre que no saben algo dicen, no, eso no nos enseñaron. ¿Sí? ¿No lo han hecho? Ah, recién van a hacer. Aquí tenemos la pared del alveolo y luego la pared del capilar. Entonces, ¿qué tenemos en la pared del alveolo? El epitelio, la membrana basal, tejido conjuntivo y luego comienza el vaso. ¿Qué tenemos para el vaso? El endotelio. Pero la estructura del endotelio que tiene las células y la membrana basal, ¿no? Entonces, es toda una distancia que tiene que pasar el oxígeno y el CO2, ¿no? Oxígeno y CO2. Entonces, este es esta D. Multiplicado por la presión parcial del gas en el alveolo menos la presión parcial del gas en el capilar. Y eso es la difusión. Ya les voy a hablar después, ya en un esquema final, cómo es que se da este intercambio gaseoso, porque sí nos faltan todavía otras leyes. Hasta aquí la difusión la entendemos. De hecho, el oxígeno va a pasar aquí porque aquí en el alveolo, en la inspiración, tenemos mayor presión parcial de oxígeno. Y en la sangre venosa, menor presión parcial de oxígeno. En la sangre venosa tenemos mayor presión parcial de CO2. Y en el alveolo, menor presión parcial de CO2. Es por eso que el oxígeno ingresa y el CO2 sale. A favor de la gradiente de la presión parcial del gas. Otra ley muy importante es la ley de Dalton, que también se le dice ley de la presión parcial de los gases. Ley de la presión parcial de los gases. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Vamos a hablar de la presión atmosférica. Mejor antes. Vamos a hablar solo de la atmósfera, ya para entenderlo mejor. Ahorita noto eso. Solo de la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Es una mezcla gaseosa. Y en esta mezcla gaseosa, ¿qué vamos a encontrar? Oxígeno, nitrógeno, CO2, otros gases. Y ahora yo puedo hablar de la presión atmosférica. Y resulta que la presión atmosférica es el total de la mezcla gaseosa. Es el total de la mezcla gaseosa. Y en este total, ¿quiénes están aportando? La presión parcial del oxígeno, la presión parcial del nitrógeno, la presión parcial del CO2. No es el mismo valor. Es muy diferente la presión del oxígeno que la presión del nitrógeno. Es diferente. Entonces, si yo hablo de cada gas, estoy diciendo presión parcial más presión parcial del nitrógeno más presión parcial del CO2 más presión parcial de otros gases. Cada uno aporta su valor. Si sumamos todo, nos da la presión atmosférica total.
que es diferente a nivel del mar, es diferente en Arequipa, es diferente en la cima del Miste. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, ¿qué hizo Dalton? Dalton puso la fórmula que permitió calcular la presión parcial de un gas. Si hablamos de un ambiente seco, sin humedad, la presión parcial de un gas va a ser igual a la presión total multiplicado por la concentración del gas dividido 100. Y aquí hay dos cosas importantes. Tenemos un aire atmosférico y tenemos un aire alveolar. Y esto sí se lo aprenden de memoria. Si hablamos del aire atmosférico, oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno hay en el aire atmosférico? ¿Se van a dónde? A kinder, ¿no? Porque ahí ya les enseñan de cuánto de oxígeno tenemos en el aire. No, primaria ya. En CTA. Así nos llevan, sigue siendo CTA, ¿no? Ciencia, Tecnología y Ambiente. Ya, ¿cuánto de oxígeno tenemos en el aire? Siquiera ven algún documental, noticieros, algo así. No ven. ¿Por qué no ven? Porque están estudiando. Y cuando están chateando con los amigos, eso es sagrado. Eso no se toca. Hay que ver un poquito. Y esto es un tema, porque siempre lo dicen, ¿no? Siempre lo dicen por este tema del calentamiento global, siempre lo mencionan. ¿Cuánto de oxígeno tenemos en la atmósfera? 21% aproximado. ¿De acuerdo? ¿Cuánto de nitrógeno? Claro, ya está googleando ya. ¿Cuánto de nitrógeno? Ya, rápido, ya. 78%. Miren, el nitrógeno está abundante aquí. Se le dice es un gas inerte. Ingresa, sale de nuestro organismo, no nos provoca nada. Pero hay un momento en que es muy dañino. Ya les voy a contar después. Nitrógeno 78%. CO2 0,04%. Pero pensemos en ese aire de hace muchos años, ¿no? Porque ahora está bien contaminado, hay más cantidad de CO2 por el mismo aumento del parque automotor y etcétera de cosas, ¿no? Nuestro aire ya no tiene este mismo porcentaje. Y pongamos otros gases. ¿Cuánto nos queda para otros gases? 0,96%. Total nos debe dar 100%. Y ahora vayamos al aire alveolar. Dígame, ¿cuánto de oxígeno tenemos en el aire de los alvéolos? 14%. Ya no me has dejado hacer la pregunta. Porque se equivocan también cuando les hago esta pregunta. ¿En los alvéolos debe haber más oxígeno o menos oxígeno? Menos, ¿verdad? Ya está, ya nos dijo, 14%. ¿Y por qué? Ahora díganme por qué. ¿Por qué? ¿Qué es lo lógico, chicos? ¿Qué es lo lógico? Ya, yo capturé este aire con 21% y pasó a los pulmones. Y ahora en los pulmones bajó a 14%. ¿La diferencia en dónde está? En nuestra sangre, pues no tuvo que pasar a nuestra sangre, se tiene que difundir y por eso baja. El nitrógeno, olvidémonos. El CO2. ¿Qué dice tu plagio?
6%. Aproximado, ¿no? Sí. Pero el valor 5,6%. 5,6%. ¿Y por qué? Porque se supone que de nuestra sangre está saliendo el CO2 al aire alveolar y eso lo tenemos que expulsar. Y aquí, paréntesis, ya les conté en otra clase que somos contaminantes térmicos, ¿verdad? Porque de nosotros el calor sale y sale y sale y no podemos hacer nada. Pero también somos contaminantes con un gas de efecto invernadero. Miren cuánto CO2 sale de nuestro organismo. 5,6% de cada uno de nosotros. Y es por eso que, ¿cuántos árboles debemos tener? 7 árboles. Cada persona debe tener 7 para que se consuma este CO2. Pero como ya no tenemos 7, porque ahora es cemento lo que tenemos, y no hacemos nada por plantar ni un arbolito, cuéntenme, ¿qué es ese arbolito? ¿Está vivo? A ver, levante la mano quienes tienen su arbolito vivo. Tengo, pero no vivo. Pero están levantando la mano así. Levante la mano así, bien. ¿Quiénes tienen su arbolito? Y quienes no lo tienen, ya se murió, porque se puede morir. Hay que reponerlo, pues. Hay que reponerlo. ¿De acuerdo? Ya, me dice ya, no, es que no me puedo comprar el árbol. No se lo compren el árbol. Pongan una semilla y que desde semilla crezca y lo van a querer mucho más. Pero chicos, fuera de la broma, es importantísimo tener árboles. Es importantísimo. No bonsai, árboles. Para que se consuma nuestro CO2. Ese es el problema que tenemos en este momento, es el calentamiento global y cada vez es peor. Están viendo en las zonas en donde ya es verano, los incendios se inician de la nada. ¿Por qué? ¿Por qué se inician de la nada? Nadie ha prendido un fósforo para iniciar el incendio. Nadie. ¿Por qué se inicia de la nada? Porque ya en el ambiente hay elevada temperatura. Y si está el aire circulando y hay rozamiento entre algo, ya saben que con rozamiento, así no generaron el fuego, con rozamiento, si nosotros frotamos, vamos a generar fuego. Y si todo está seco, se incendia fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, hay que cuidar, ese tema hay que cuidarlo. ¿Vieron el otro día que incendiaron el Mistín? Terrible, ¿no? O sea, son cosas que no las cuidamos tampoco. Salimos de paseo y no nos interesa dejar una botella, dejar lo que llevamos. Claro, a nosotros nos fastidia la botella vacía. Pero más le fastidia a nuestro planeta. Eso no pensamos. Una botella más, han visto, está en la composición del aire alveolar. Esto es importante para poder aplicar estas fórmulas. Esta fórmula, esto sí les voy a pedir en el examen. Esta fórmula la vamos a utilizar cuando queremos hablar del aire atmosférico. Y esta fórmula la vamos a utilizar cuando queremos hablar del aire alveolar. Porque aquí la fórmula se ha modificado. Presión parcial del gas va a ser igual a la presión total, hasta ahí estamos iguales, menos la presión de vapor de agua. Háblenme del vapor de agua. Han hecho una práctica en el laboratorio. ¿Qué pasa con el vapor de agua? ¿Qué pasa con la presión de vapor de agua? ¿O no han hecho todavía? Claro, ahora me van a decir que no. ¿Han hecho presión de vapor de agua? No, el del CUI es para ver el metabolismo. Presión de vapor de agua. ¿No han hecho? Ya, pero voy a preguntarle. Ya, ¿qué pasa con el vapor de agua? Miren, nosotros tenemos un recipiente y ponemos agua. Ponemos una fuente de calor, la cocina prendida.
El agua gana calor, rompe los enlaces de tensión superficial y comenzamos a observar que se forma el vapor. El vapor son moléculas sueltas de agua y se forma el vapor. Ahora, este vapor ejerce presión porque está en movimiento, está saliendo del recipiente con agua, entonces ejerce presión. ¿Contra quién está haciendo presión? Contra la presión atmosférica. Para que salga el vapor tiene que haber más presión. Ahora viene el problema. ¿Y el valor de presión de vapor de agua es el mismo en todo momento? ¿Es un valor constante? Así como cuando yo digo, ¿cuál es la densidad del agua? Ustedes me dicen 1 gramo por centímetro cúbico. Igual tendremos un valor de presión de vapor de agua constante. No. Este valor de presión de vapor de agua depende de la temperatura. Depende de la temperatura. Entonces pregunto, ¿el hielo forma vapor de agua? Sí, poquito, pero forma. Entonces, para el hielo vamos a medir menor valor de presión de vapor de agua. Nosotros a nuestra temperatura, ¿formamos vapor de agua? Sí. Si en este momento les digo, a ver, demuéstrame que formas vapor de agua. ¿Qué haces? ¿Pero en la mano o en el vidrio? En el vidrio, ¿no? Hacemos una expiración en el vidrio y ¿qué va a pasar? Lo empañan. Lo empañan y eso es vapor de agua. Entonces, a nuestra temperatura formamos más vapor de agua que el hielo. Y lógicamente el agua hirviendo, más vapor, mucha más presión de vapor. Entonces se aprenden esto. Para cada valor de temperatura tenemos un valor de presión de vapor de agua. Ahí pueden googlear, ¿no? Pueden poner presión de vapor de agua y les va a salir una lista enorme. Para cada valor de temperatura, un valor de presión de vapor de agua. ¿Cuál se tiene que aprender de memoria? La presión de vapor a nuestra temperatura. Entonces, a 37 grados Celsius, que es nuestra temperatura, la presión de vapor de agua aproximadamente es 47 milímetros de mercurio. No los aprendemos de memoria, por favor. A nuestra temperatura, esa presión de vapor es 47 milímetros de mercurio. Entonces, si en el examen yo les digo, calcula la presión parcial del oxígeno, ¿para aquí para Arequipa? Calcula la presión parcial, ya, mejor lo vamos a hacer, ¿ya? Para que la pregunta esté con respuesta. Lo vamos a hacer. Y lo demás es lo mismo, ¿no? Por la concentración del gas dividido 100. A ver, rapidito. Yo les puedo decir, calcular la presión parcial de oxígeno a nivel del mar. La presión parcial de oxígeno atmosférico a nivel del mar. Y también les puedo decir, calcula la presión parcial de oxígeno atmosférico para Arequipa. Y también les puedo decir, calcula la presión parcial de oxígeno alveolar a nivel del mar. Y también les puedo decir, calcula la presión parcial de oxígeno alveolar en Arequipa. Listo. A ver, ¿cómo reemplazamos? El primero. Si hablamos de atmosférico, dijimos sin vapor de agua, ¿no? Consideramos esta fórmula. Entonces, nos pide presión total. Si es a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. Concentración del gas,
21% dividido el 100%. Ya no le pongo por ciento. Si hablamos de Arequipa, ya no es 760, va a ser 580 milímetros de mercurio. Porcentaje del gas sigue siendo 21. Sigue siendo 21, divididos. Si decimos alveolar a nivel del mar, vamos con la fórmula 760 milímetros de mercurio menos. No nos vamos a confundir, por favor. Si nos piden alveolar, tenemos que restar la presión de vapor de agua a nuestra temperatura. Menos 47 milímetros de mercurio. Multiplicado, si estamos hablando del oxígeno, 14 divididos. Y si hablamos de Arequipa, 580 milímetros de mercurio menos 47 milímetros de mercurio por 14 dividido 5. ¿Cuánto sale? Ya, rapidito, rapidísimo. Aquí, ¿cuánto sale? Ya, pongámosle 160, ¿ya? 160 milímetros de mercurio. Esta es la presión parcial de oxígeno atmosférico a 0 metros sobre el nivel del mar. Listo. Para aquí, para Arequipa. Redondeamos a 122. Redondeamos. Ya, 122 milímetros de mercurio. Puedo decir, miren, según estos dos resultados, porque estamos con el aire atmosférico, ¿puedo decir que aquí en Arequipa hay menos oxígeno? No hay menos oxígeno. En toda la atmósfera siempre hay 21%. Entonces, ¿por qué podrían tener algunas personas problemas de respiración aquí en Arequipa? Porque hay menos presión parcial de oxígeno. Recuerden que les he dicho que esta presión atmosférica es como que el aire lo empujan a nuestro interior. Y si hay menos presión, hay menos, ¿de acuerdo? Fuerza con que ingresaría el oxígeno. ¿Y qué pasa con el alveolar? Presión parcial de oxígeno alveolar a 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto sale? 99. 100. Ya, 100 milímetros de mercurio. Se van a acordar de estos valores después, ¿ya? Y para Arequipa, Aproximadamente 75. en Arequipa, 75 milímetros de mercurio. Miren ustedes, más fácil respirar a nivel del mar, ¿no? Aquí la presión parcial del oxígeno está disminuida, en los alvéolos está disminuida, en la atmósfera está disminuida. Eso es la ley de Dalton. Es muy importante esa ley de Dalton. Y finalmente, ley de Henry, que también se le dice de la disolución de los gases. Ley de la disolución de los gases. Toda la materia se puede diluir, ¿verdad? Nosotros ponemos sal en un recipiente con agua, movemos y la sal desapareció. Pero no es que desapareció. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se ha disuelto en el líquido. Ya ustedes han estudiado todas las concentraciones que se pueden medir, ¿no? En este caso decimos sólido, líquido. La sal en el agua se disuelve. Pero la sal se disuelve de la misma manera que se disuelve el almidón.
Cuando ponemos sal en agua desapareció y queda el agua como que no tiene nada. Pero si ponen almidón, no disuelve fácilmente, ¿no? Pero si queremos disolverlo de todas maneras, ¿cómo hacemos? ¿Lo han tenido que hacer? ¿Lo han hecho en bioquímica? A mí sí me enseñaron eso en bioquímica. En otros tiempos nos hacían 100 prácticas. Sí, nosotros estudiamos el libro de Leninger y nos decían, el examen es 400 páginas. Créanme que es cierto, así. Y ahí pues a los profesores no les interesaba decir si me han explicado o no entendí. Y a ver, corre, quéjate, les cuento eso porque resulta que no todas las sustancias se van a disolver de la misma forma. Hay unas que se disuelven más fácil, otras que se disuelven diferente. Entonces, cada sustancia va a tener su propio coeficiente de disolución. Pero ahora hablamos de los gases. Entonces yo les digo, les doy un poco de oxígeno y te digo, disuelve este oxígeno en agua. ¿Qué hacen? Lo ponen, este poco de oxígeno, gas, lo ponen en el agua y van a mover para disolver. No. ¿Pero es cierto que los gases se pueden disolver en los líquidos? Sí, sí se van a disolver. Así como hemos hablado de la disolución del almidón, de la sal, los gases también se van a disolver, pero siguen otra ley. Ahí hablamos de la ley de Henry. ¿Qué nos dice la ley de Henry? Nos dice, la concentración de un gas disuelto en un líquido va a depender del coeficiente de disolución del gas y de la presión parcial del gas. Directamente va a depender del coeficiente de disolución del gas y de la presión parcial del gas. Y miren los coeficientes del oxígeno, del CO2, del nitrógeno, solo oxígeno y CO2. ¿Quién se disuelve con mayor facilidad, el oxígeno o el CO2? A ver, comparen, aquí están los valores. ¿Quién se disuelve con mayor facilidad en los líquidos? ¿El oxígeno o el CO2? El CO2, porque miren, más cantidad disuelto. Una vez más, tiene un punto más a favor el CO2 para que sea muy tóxico para nosotros. No podemos estar en un ambiente en donde aumente la cantidad de CO2, porque difunde más rápido y se disuelve mejor. Muy tóxico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la concentración del gas disuelto va a depender de este coeficiente y también de la presión parcial. Es como decir, si nosotros tenemos un recipiente con agua y aquí tengo oxígeno, ¿cómo lograría disolver ese oxígeno en el agua? Aquí yo tendría que poner algo que me permita aumentar la presión. Es como poner algo para yo empujar hacia el líquido. Y mientras más fuerte empuje sobre el líquido, este oxígeno no le va a quedar otra cosa que disolverse en el agua. ¿Y qué pasa si yo quito esto? Otra vez sale a ser gas. Acuérdense de eso, por favor. Aumento la presión, se disuelve. Quito la presión, se vuelve gas. Acuérdense para el siguiente tema que vamos a hacer. Entonces les pregunto, ¿en dónde tenemos más oxígeno disuelto en nuestra sangre? ¿A nivel del mar o aquí en Arequipa? A nivel del mar. ¿Y por qué a nivel del mar? Lo acabamos de ver. Porque hay mayor presión parcial. De hecho, si hay mayor presión total, va a haber mayor presión parcial. Y aquí en Arequipa tenemos menos. ¿Y qué pasa en la punta del Misti? Menos todavía. Y por eso viene el problema del mar de Arequipa. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Esa es la ley de Henry. Ya, nos vamos a quedar ahí. Nos falta un poquito más. Igual estamos en unos 15
15, 20 minutos en desfase con sus compañeros de los otros salones. Vamos a tratar de ponernos al día, no lo voy a hacer tampoco más rápido, ¿no? Y si necesitamos unos minutitos para completar para el examen, lo hacemos.